A ver, entonces esto que dice la teoría, que pone, que nos explica la existencia del narrador como una voz que no es la misma voz del autor, porque el autor no está dentro de la ficción. Eh, Tenemos que imaginarnos la ficción como un universo aparte, un universo imaginario, no es el mismo universo en el que vivimos nosotros, donde hay cosas materiales que se pueden tocar. En la ficción, nosotros no podemos tocar, digamos, las cosas que dentro de ese universo son materiales y tangibles. Pero los personajes que son imaginarios y que viven dentro de ese universo, sí, lo pueden tocar todo y de hecho lo hacen, ¿no? Hasta hay viajes espaciales y van al espacio exterior y cuando están en la Tierra, bueno, hacen las cosas que se hacen en la Tierra. Todo lo que normalmente y humanamente hacen todos los seres humanos. E incluso los seres que no son humanos, porque también hay personajes ficticios. Ya con personajes debería bastar. En la realidad somos personas, en la ficción son personajes. Eh, Hay personajes que no son humanos también, y también pertenecen a la ficción, y entonces ellos también actúan de manera parecida, verosímil, a la forma en que actúan los seres humanos. Entonces, la teoría nos explica, yo he estado a punto varias veces de decir, la teoría ha creado estos conceptos. No, la teoría no los ha creado, la teoría o los teóricos han observado, digamos que han descubierto, que no es como un descubrimiento así como cuando un científico descubre una bacteria. Eh, la, la teoría nos describe ese hecho que sucede, aunque uno no se dé cuenta, dentro de la ficción y que sucede solamente cuando el lector abre el libro y comienza a descifrar lo que dice ahí, cuando empieza en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, etcétera. Ya cuando empieza la lectura, empieza a existir el mundo ficticio, el universo. Estaba a punto de decir científico dos veces. Empieza a existir el mundo ficticio, el universo ficticio y por tanto personajes ficticios, hechos ficticios, etcétera, ficticios. Eh, eh, entonces, la teoría nos describe que existe eso que llamamos narrador, que está dentro de la ficción y existe alguien imaginario que lo está escuchando. A veces ese alguien imaginario que lo está escuchando se manifiesta, a veces es otro personaje, a veces es una persona a quien el narrador le está escribiendo una carta, a veces es incluso puede ser un personaje que el narrador se está imaginando, que en realidad no existe ni siquiera dentro de la ficción. Ah, y de ese diálogo, que a veces no es diálogo porque el narratorio no responde, pero a veces sí responde, de ese diálogo es de donde nosotros tomamos, oímos, percibimos la historia que se cuenta, la historia que originalmente el autor imaginó. Si no hubiera ese diálogo, sí, ese diálogo entre narrador y narratario, si la voz del narrador no estuviera dirigiéndose a un narratario que es incluso más imaginario que los personajes, nosotros no tendríamos posibilidad de atender a ese acontecimiento y no nos enteraríamos de la historia. Es siempre como si estuviéramos sentados en el teatro viendo cómo unos actores representan una historia, representan una obra de teatro. Uno le habla al otro, no nos está hablando a nosotros. Ellos están ahí en su escenario dirigiéndose unos a otros, señalándose unos a otros, preguntándose unos a otros, respondiéndose unos a otros, y nosotros estamos de chismosos mirando. E incluso hemos pagado para ver. Qué morbo. Más o menos así. La imagen del teatro me parece buena siempre para explicar el narrador y narratario porque uno está ahí mirando y escuchando algo que se están diciendo unas personas que en realidad no están actuando de sí mismas, sino de otros. Ah, Contreras tiene la mano levantada. Adelante, mi niña.
Hola. Profesor, eh, Ay, se oye muy mal. Se, se- se oye muy mal, Contreras. Se oye una sílaba sí, otra no. Claudia, mejor escribe. Sí, puede ser mejor porque ¿qué no se pasa? entendió ni una sola palabra. Por ejemplo, Ahí creo que dijo ejemplo. ya que se Contreras, dice, Contreras, detente, que no se oye nada, no se entiende lo que ¿me dice. escucha? A ver, ¿quién? ¿Quién? ¿Se escucha? Ahora Sí, sí. ahora sí, ahora sí. Voy a escribir, ya va. Muy bien. Bueno, pero aprovecha que ahora sí te Voy a eso, entendemos. voy a eso. Pero aprovecha que ahora sí te entendemos. Mientras ella escribe, a mí me faltaba decir que incluso hay unos autores teóricos de la literatura que ponen incluso por encima del narrador y el narratario otro nivel de, de, de- de narración, digamos, otro nivel de expectación, o sea, otros dos que son espectadores o productores del discurso que se da en la narración y que son el autor virtual y el lector virtual. Y la profesora, sí, ok, vas a escribir. Ok. Eh, la profesora Machuca lo menciona en el video. Pone el ejemplo de Don Quijote, en el cual, bueno, todo comienza con un narrador de los más normales, ¿no? Que dice, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía no ha mucho tiempo un hidalgo de los de Lanzan Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor, y uno dice, ah, bueno, sí, este es un narrador de los normales. O sea, este es eh, eh, un señor no, este es una voz, uno ni siquiera sabe si es señor o señora. En Las Mil y Una Noches uno sabe que la voz es femenina porque ha estado claro todo el tiempo, dice el narrador que está por encima, dice que es una mujer la que narra, se llama Sherazade, la esposa del sultán que se acaba de casar con él y acaba de pasar la primera noche con él y ahora le toca, según las normas de este sultán, ahora le toca morir, ¿no? Porque él ya lleva años exterminando a todas las jovencitas vírgenes de su reino, de su sultanato. Eh, Tiene años ya casándose cada día con una a la cual después de pasar la noche de bodas con ella, le corta la cabeza o manda que sus sirvientes le corten la cabeza. Sherazade deshace eso cuando se le ocurre el truco, de que, aunque su padre no quería casarla con el sultán, le dice, no, está bien, padre, ten confianza que yo voy a salir bien de esto y la lleva, se la entrega y el sultán se casa con ella y la lleva a la cama y después, miren, vengan a cortar un momento. ¿No me permite contarte un cuento? Y le cuento un cuento tan bueno que él sí quiere otro y otro y otro y otro y otro. Ah, se sabe que ese narrador es femenino, digamos. Pero en realidad, si uno elimina las partes del cuento primero, en el cual uno de los personajes, Sherazade, comienza a contar, si uno elimina esas partes en que nos enteramos de que es una mujer quien va a tomar la palabra y va a hablar, entonces ya el narrador no sabe si es mujer o es hombre. Y la mayoría de las veces, tiene que haber casos en los que sí, pero la mayoría de las veces no interesa, no se nota y no es pertinente siquiera preguntarse. Hay casos en los cuales, por supuesto, sí. Si esto lo está contando una voz femenina, eso es un dato interesante para comprender lo que pasa. Y si es una voz masculina, eso también significa otra cosa. Pero digamos que, por lo menos en la mayoría de las historias que cuenta Sherazade dentro de la ficción de Mil y Una Noches,
no es importante que sea masculino ni femenino. Pero entonces, por encima de eso, hay teóricos que mencionan el autor virtual y el lector virtual. ¿Por qué le pone el apellido de virtual? Porque el narrador, perdón, porque el autor no es virtual, el autor es una persona de carne y hueso que respira, que come todos los días, que va al parque y que va al cine, que tiene familia, y el lector también. Pero dentro de la ficción hay teóricos que ven en muchos cuentos, en muchas novelas, ven lo que podría llamarse un autor virtual, que no es exactamente el autor de carne y hueso, pero que dentro de la ficción hace las veces de autor, ni siquiera de narrador, ¿no? Y el ejemplo que pone la profesora Machuca me parece magnífico, y es el de Don Quijote, que comienza, estaba diciendo, con una voz narrativa, una voz de narrador común y corriente, pero llega un punto en que ese mismo narrador eh, toma la voz del autor, pero no puede ser la voz de Cervantes. Cervantes está fuera de eso. Cervantes existe en el mundo real. Toma la voz del narrador y comienza a decir, en realidad, la historia de Don Quijote apareció cuando un día yo iba, no revela que él se que dice yo sea Cervantes, claro, porque no lo es en realidad. En realidad, la historia de Don Quijote apareció un día, nació un día en que yo iba caminando por el mercado y ni siquiera dice cuál mercado es, ni en qué ciudad, no, nada de eso, porque es un mercado ficticio, y lo que va a contar también es ficticio. Y me encontré unos papeles tirados en el suelo, en pergaminos en realidad, y los quise leer, pero están escritos en árabe. Y entonces busqué ahí mismo, yo les he contado esta historia, ahora me doy cuenta. Busqué yo mismo, ahí mismo un traductor de un árabe, un moro, dice, que me tradujera esto. Y ahora la cosa se pone muy interesante. Esto no lo está considerando la teoría literaria porque quizá pertenezca a la teoría de la traducción, ¿no? Que es una disciplina muy cercana, pero es otra, ¿no? En este momento ya no está hablando ni el autor, ni el narrador, ni el autor virtual, sino el traductor. Bueno, mejor dicho, cuando este muchacho traductor termina la traducción y el autor virtual comienza a leer la historia de Don Quijote, que es la que nosotros estamos escuchando, ahí habla en realidad el traductor, que es una tercera, digamos, una tercera voz que aparece, porque hasta el momento no nos habían dicho nada de lo que ahora el traductor está diciendo. ¿Y qué está diciendo? Bueno, eso que estaba escrito en esos papeles que se encontró, ese yo que apareció de repente, que vamos a llamar autor virtual, porque pareciera ser Cervantes, pero no puede ser Cervantes, porque Cervantes no pertenece al mundo de la ficción. Entonces ahora ese traductor que es ficticio toma la voz de narrador y empieza a contar. Y se supone que ese descubrimiento de que en realidad todo lo que han estado escuchando es un cuento que cuenta un autor árabe que acabamos de traducir, eso hace que Don Quijote deje de ser la maravilla inmensa que es y se convierta en algo mucho más maravilloso, porque ahora ya no es esa enredadera de narradores, autores, narratarios, etcétera, sino que es una cosa más compleja, que tiene por encima una voz nueva, que es nada menos que un traductor, y eso implica que antes que él existía también el autor verdadero, que sigue siendo virtual también porque está dentro de la ficción, y yo mejor no sigo porque puede llegar al infinito. Eh, bueno, es que no sé si hay más para dónde seguir. Lo que pasa es que me doy cuenta de que novelita. Eh, tiene tantos escondrijos de los cuales en su época nadie se daba cuenta. Y significan que es un producto de una mente prodigiosa, una mente que es capaz de crear todos estos niveles de consideraciones teóricas
sin haberse dado cuenta siquiera de que estaba haciendo eso. Bueno, es que en realidad de lo que tiene que estar pendiente el artista es de hacer arte, ¿no? Cervantes era un artista con todas las de la ley y estaba haciendo arte. Esto que estamos hablando hoy es teoría. Y entonces eso le toca a los teóricos. Eso le toca a los profesores de literatura. Ay, eh, y el artista no tiene por qué enterarse de eso. Cuando el artista se entera, se asombra y dice, como dijo una vez Eduardo Liendo en una defensa de trabajo de grado allá en la Escuela de Idiomas, yo no sabía que yo había hecho tantas cosas con ese cuentito. Un cuento que él escribió, que se titula La Valla, que deberíamos salir corriendo a leer ahora mismo. La Valla. Eh, y una estudiante tradujo ese cuento al inglés. Es un cuento como de 4 páginas nada más. Y su trabajo de grado se trató de cómo solucionó ella todos los problemas de todo tipo que había, incluso problemas teóricos. Cómo solucionó ella los problemas que había en esa traducción, los problemas que le dio tener que traducir ese cuento. Y a la defensa, el tutor invitó a Eduardo Liendo, que estuvo presente, no podía participar, porque en la defensa no puede participar sino el jurado y el estudiante que defiende, pero al final le preguntaron, ¿cómo se sintió usted viendo cómo le meten bisturí a su texto? Y el tipo dijo que estaba asombradísimo de que él hubiera hecho tanta cosa sin darse cuenta. Por supuesto, no se tiene que dar cuenta. Lo que tiene que hacer es escribir. Ay, ya siento que me fui por otro lado. Bueno, me fui por otro lado no, pero que fui más lejos. Tienen que leer La Valla, de Eduardo Liendo, que es venezolano. Aún vive. Gracias a Dios. A ver, Contreras, escribiste tu pregunta. A ver. Quería decir que sucede con las autobiografías donde no se imagina nada sino que se cuenta la realidad. Allí el autor coincidiría con el narrador o seguirán siendo entidades separadas. Me acordé de eso porque hace poco leí la autobiografía de Janet McCurdy y pues todo lo que ella cuenta le sucedió de verdad. Sí, le sucedió de verdad. Sin embargo, el relato que ella hace, el cuento que ella echa, la narración que nos pone delante, hay que considerarla por lo menos mayoritariamente ficticia. ¿Por qué? Porque la verdad es que ella no puede recordar absolutamente todos los detalles, ni todo el orden en que pasaron todas las cosas, ni cómo sucedió de verdad, verdadita. Ella recuerda lo que ella recuerda. Ella cuenta lo que ella recuerda. Puede haber habido incluso una persona que estaba parada a 2 centímetros de ella, es decir, que estaba viendo casi el mismo ángulo, que contará otras cosas. O por lo menos lo contará de otra forma, que nos hará pensar otras cosas, o nos dará otras sensaciones, etcétera. Eh, Me estoy acordando de la película, no quiero decir el título porque temo equivocarme, pero bueno, sí, vamos a decir el título. No, sí, ya me acuerdo del verdadero título. Me estoy acordando de la película Amarcord de Fellini, Federico Fellini. Ya no me acuerdo tampoco del nombre de Fellini, pero su apellido es Fellini. En Amarcord, que cuando yo la vi la consideré una película aburrida, pero después encontré la clave para disfrutarla. En Amarcord, Fellini cuenta cómo fue su infancia en Amarcord, que es el pueblo donde él nació y él creció, ¿no? En los años 20, 30. Ay, ya estamos en los años 20 otra vez. Son locos otra vez, como en el siglo pasado. Eh, y entonces él cuenta ahí cómo era su pueblo, cómo era él, cómo eran las personas que vivían en el pueblo y qué cosas pasaban, ¿no? Algunas eran asombrosas para él, algunas eran asombrosas para nosotros los espectadores, etcétera. Y cuando vieron la película, muchas personas de Amarcord que lo conocieron en la infancia, que eran sus amigos, que fueron a la escuela con él, que jugaban en la plaza con él, le escribieron o dieron una rueda de prensa o no sé qué fue lo que hicieron, dieron una entrevista y dijeron que Fellini estaba alterando la realidad.
Estaba contando las cosas como no habían sucedido, porque en Amarcord no existía la bruja tal y porque en Amarcord nunca sucedió que un niño se perdió, etcétera, etcétera, etcétera. Estos dos ejemplos que pongo son inventados, que los acabo de inventar yo. Eh, y que entonces Fellini, que ellos lo querían tanto, que ellos lo admiraban tanto, bueno, los acababa de decepcionar porque hizo una versión falsa, falsificada de El pueblo de todos, ¿no? Y, y Fellini respondió que no, que eso no es así. Simplemente él está poniendo en la película aproximadamente, porque tampoco es posible traducir los recuerdos y traducir los pensamientos y las sensaciones a película, tampoco es perfectamente posible, eh, que él puso en la película lo que él recuerda y lo puso como él lo recordaba. Y a mí me parecía que la gente se vestía de negro. Bueno, eso es lo que yo recuerdo. Si ustedes la recuerdan vestidas de amarillo, bueno, ustedes la recuerdan vestidas de amarillo. Eso es lo único que pasa. Para ustedes eso sucedió así. Para cada uno de ustedes. No es que todos juntos lo recuerdan bien y yo lo recuerdo mal. Ni que yo lo recuerdo bien y ustedes mal. Es que lo que yo recuerdo y lo que está en mis sensaciones, lo que se quedó clavado en mi espíritu fue esto. No, no puedo contar lo que le quedó a los demás, tengo que contar lo que me quedó a mí. Y Gabriel García Márquez dice que la memoria no es lo que pasó de verdad, la memoria es lo que uno recuerda. ¿Cómo voy a recordar yo todos los detalles? No voy a recordar yo exactamente todas las palabras que me dijo mi abuela, ya quisiera yo recordarlas, pero no es posible. ¡Ay! Aquí está alguien que pone lo que dice García Márquez. La vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Muchas gracias. Lo cité mal. Muchas gracias. Qué maravilla. Qué maravilla. Sigan haciendo eso. Gracias, Contreras. Oh my God. Gracias. La vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda. Y Fellini estaba haciendo exactamente eso en esa película. Yo recuerdo esto. Hay cosas que no recuerdo. No significaron nada para mí. Hay cosas que se me olvidaron. Bueno, se me olvidaron. O hay cosas que no observé, que no me fijé cuando era niño. Ahí está lo que yo vi y faltan cosas. Si a ustedes les parece que hay otras, como hagan su película ustedes, ¿no? Sería bueno. Oh, lo escribiste antes de que yo lo dijera. Muy bien, muchas gracias. Eh, entonces, con respecto a esta autora, que nunca había oído nombrar, Janet McCurdy, la jefa de Doctor House no se llama Curdy. Deme Cuddy, un segundo, profesor, ya reviso. Cuddy, no, es sin R. C-U-D-D-Y. Bueno, entonces, lo que uno... No, ya sé quién es, a quién se refiere. Esa Janet McCurdy es, bueno, es una joven actriz, exacto, tal como dice Claudia, es de algo que le pasó en la cadena televisiva de Nickelodeon y bueno, sus experiencias que, por así decirlo, no eran gratas, para decirlo de una. Ah, ella trabajaba Y que con... normalmente, y que en esos eventos que le ocurrieron principalmente en la cadena fue, exacto, principalmente a causa de su madre. Y hasta el propio título de su autobiografía Ah, sí, denota su postura que dice algo como, me alegra que mi madre contento de esté que mi muerta. mamá... Sí, Sí, algo que dice que I'm glad my mom died. Ese es sí, el título en inglés. ya me acuerdo de ella y ya, sí, algo leí o algo vi en algún reportaje sobre el libro, cuando apareció el libro. El nombre de la actriz, pues ya no recordaba. Pobrecita, porque ella siempre estaba como de segunda. Bueno, es que no era la protagonista en la serie esa con la que fue conocida, que Ah, era sí, en la de Hannah iCarly. Montana o Ella algo así. llegó a tener otra iCarly, serie, sí, pero tampoco en donde sí le dieron un rol protagónico, o sea, se lo trataron de dar, pero la relegaron a otro papel secundario. sí, sí, parece que la tenían cogida con ella. Bueno, muy bien, que ojalá que ella no actúe, porque no le ha ido bien en ese mundo. Eh,
El título es bastante provocador. Claro, el que no compra ese libro con ese título, el que no tiene madre. O no Eh, tiene corazón. o bueno, no tiene corazón, o no se alegra de cuando alguien se muere. Ay, por Dios. Ahora es guionista, escritora y directora. Magnífico. Ahora tiene ella las riendas del asunto. Miren, yo estaba diciendo que, ajá, esta chica no puede recordar todo tal como sucedió. Ella recuerda lo que la afectó, o recuerda lo que la hizo feliz, o recuerda lo que la frustró, recuerda miles de cosas. Ella podría hacer 10 películas sobre ese tiempo en que ella estaba actuando en iCarly y lo que le pasaba y lo que iba descubriendo y lo que sentía cuando su madre la obligaba o cuando la maltrataba, etcétera. Ella podría hacer 10 películas sobre eso, escribir 10 libros y cada una de esas películas será diferente a la anterior, aunque cuente lo mismo, porque no es exactamente la realidad, es lo que ella recuerda de la realidad. La vida no es lo que sucedió de verdad, la vida es lo que uno recuerda. Bueno, la vida interior, ¿no? La vida que uno puede contar, porque, bueno, para la vida o para la historia que de verdad sucedió están los historiadores. Los cronistas más bien, porque los historiadores pueden ser de siglos posteriores. Los que van anotando, que tampoco anotan exactamente lo que pasó, sino la forma en que ellos lo están viendo. Y hacen esfuerzos inmensos para ser objetivos, pero el máximo de objetividad que puede lograr el ser humano es admitir que no se puede ser objetivo, que no se puede ser absolutamente objetivo. No se puede no somos materia, somos sensibilidad. Y la sensibilidad, bueno, destaca unas cosas y otras las opaca, o al revés. Le gustan unas cosas y otras no. Le duelen unas cosas y otras le duelen menos. Le contentan unas cosas y otras menos. Y cuando la historia que estamos presenciando, la historia de lo que está pasando de verdad, verdad, y uno está parado ahí mirando, cuando está sucediendo eso y uno lo está presenciando, uno mismo no sabe, ni su psiquiatra sabe qué hilos está moviendo eso dentro de uno. Y cada uno de nosotros es una combinación intrincadísimamente compleja de emociones y recuerdos y sentimientos y frustraciones y sueños y alegrías, y etcétera. Y cada cosita que pasa, que uno presencia, o cada cosita que sucede de la que uno se entera, mueve dentro de cada uno de nosotros una cosa que no mueve en otro ser humano. Y entonces cuando cada uno se pone a escribir, o a hacer películas, o lo que sea, o cantar, o hacer obras pictóricas o teatrales, bueno, entonces aparecerán unas cosas y otras se quedarán ocultas, ¿no? Y que no quedarán ocultas porque uno las quiso ocultar, no las quedarán ocultas porque uno quiso falsear o deformar la historia, quedan ocultas porque no significaron suficiente para nuestros adentros, no fueron suficientemente profundas como para que la mano que escoge esas cosas dentro de la psique de cada uno las escogiera, ¿no? Voy a aprovechar que vamos aquí a escuchar a la señorita López por primera vez, me parece que por primera vez. Adelante, Sí, profe, buenos días. buenos Me días. parece que puede ser algo como la frase que dice que cada cabeza es un mundo. O Claro sea, que sí. podemos pasar por la misma situación en el mismo lugar a la misma hora. Incluso podemos, por ejemplo, dos personas que tengan la misma edad, que sean del mismo sexo, todo, ver un acontecimiento y a la hora de explicarlo, de narrarlo o contárselo a otra persona, vamos a tener alguna que otra diferencia, algún punto de vista diferente. Esas personas podrían ser gemelos incluso y van a contar cosas Exactamente. diferentes. Sí, sí. Exactamente. Muy bien, sí, cierto. Me gustaría haber dicho eso. Eh, así, aquí está escribiendo alguien, creo que es Contreras, lo del libro de McCarthy. Eh, sí, yo no dudo que a ella le haya dolido la muerte de su madre, pero también significó psicológicamente una liberación para ella.
Incluso un científico va a tener cierta tendencia a documentar algo y no otra cosa. Ciertamente, claro, claro. Y bueno, el científico se esfuerza en contar las cosas. Quizá lo que hace el científico no es contar, sino escribir. eh, va a hacer un gran esfuerzo por decir las cosas de la manera más objetiva que se pueda, pero bueno, nunca va a poder llegar al 100% porque además de todo, además de lo imposible que es, no existen palabras que sean de verdad, verdad, objetivas. Y todas las palabras, además, todas las palabras son polisémicas. Toda palabra tiene un significado en cada frase donde es usada. Entonces, tú usas la palabra rojo en un libro de 500 páginas, y la palabra rojo aparece 600 veces, bueno, son 600 significados, 600 matices, ¿no? Y si es literatura, ay, Dios mío de mi corazón. Yo siempre pongo el ejemplo de la palabra rojo. Pones rojo en un texto científico. Y entonces los científicos se quedan mirando las caras unos a otros y dicen que ya va, rojo, ¿qué? ¿Cuál rojo? Entonces van y buscan los estudios científicos que existen sobre los colores, el rojo, ¿sí? Y entonces, mira, aquí tenemos todos los colores posibles que hay en el mundo. Ajá. ¿Cuántos son rojos? Bueno, rojos se llaman 125 de ellos. Mira, ¿cuál será? Y es científico, y es objetivo, y es riguroso, y es, qué sé yo, formal. Pero hay variación. Y eso es en la ciencia que intenta ser objetiva, que uno le atribuye objetividad, ¿no? Hay que atribuirle un porcentaje altísimo de objetividad, pero no puede serlo totalmente. Eso es en la ciencia. Cuando uno se va para el arte, viene un poema y dice rojo, y uno se dice infinito. No, ya no son 125 posibilidades, ahora son infinitas, porque en un poema rojo puede significar, por ejemplo, a ver, ¿qué puede significar? Sangre. Díganme, chicas, ¿qué se les ocurre? ¿Qué más puede significar rojo en un poema? Puede significar una tragedia. Tragedia, claro. Pasión. Amor, Pasión, amor, sangre, lucha, guerra, ¿no? Muerte. En Japón me parece que el rojo puede simbolizar la vida. Bueno, para nosotros también puede significar vida. No Pero es que, recuerdo bien de eso. perdón, ¿de qué no te acuerdas bien? No, de eso de ahorita que está mencionando en Japón la simbología del rojo, no recuerdo bien. Ahora, si usted me pregunta sobre el blanco, más que claro que es la muerte, el luto, Ajá. etcétera. Para nosotros la muerte sería más bien negra, pero bueno, puede tener otro color también, claro. Y, la- y bueno, el, no- y el negro, el blanco también podría representar paz, no necesariamente sí, luto y eso. sí, 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 claro. El negro Y el sí ne- representaría, por lo menos para mí, luto. sí, O y muchas otras cosas, muchas otras cosas. Y luego, y eso es lo que pensamos colectivamente, lo que pensamos como miembros de una cultura, ¿no? Y además de la cultura occidental, pero particularmente de la cultura venezolana. Y más particularmente, bueno, los que sean de Anzoátegui verán el negro de una forma y los que sean de Apure lo verán también de otra forma. Quizás se parezca porque forman parte de un conjunto, pero alguna diferencita debe haber. Y entonces imagínate, si un llanero escribe una copla y dice rojo, bueno, eso significará una cosa. Y si un anzoateguense escribe una malagueña, bueno, seguro que significará diferente si dice rojo. Entonces imagínense lo que puede pasar en el lenguaje y en las historias que uno cuenta con las mismas palabras. Así que toda la historia que uno quiere contar tiene que ser diferente para cada quien. Y gracias a Dios es así, porque si fuera todo igual para todos, habría habido que escribir un solo libro en la vida. Ya está dicho, ya quién más va a decir nada diferente. ¿Sí? Y sí, y es así. Ciertamente, después de que Homero escribió la Odisea, después de que Cervantes escribió Don Quijote y que Gallego escribió Doña Barba, ya está todo escrito. Pero se siguen escribiendo cosas ingeniosísimas y bellísimas que a veces uno dice, caramba, chico, esto le llega al nivel de la Odisea, le llega al nivel de Don Quijote.
Pero bueno, es que cada quien tiene una cosa que contar, o quizá lo mismo, porque Homero y Cervantes estaban contando lo que tenían por dentro, ¿no? Que es lo que los seres humanos en general tenemos, pero lo nuevo es lo que ellos le ponen. La visión que cada uno de ellos tiene, que es totalmente nueva porque ellos no habían existido antes. A ver, voy a leer alguna otra cosa que esté por aquí. Entonces, así como uno no puede decir exactamente qué significa rojo en un texto científico o poético, porque cada quien tiene una visión, de esa misma manera, los acontecimientos que de verdad pasaron serán contados de manera diferente por cada uno de los que lo presenciaron o vivieron. E incluso una misma persona que lo haya presenciado, cuando lo cuente por segunda vez, lo contará diferente. Y en esta ocasión, destacará unas cosas y omitirá otras. Le dolerán unas cosas y no le dolerán otras. Porque tiene un estado de ánimo nuevo la segunda vez, y la tercera, la cuarta, la quinta, ¿no? El otro día debo haberles comentado sobre el cuento La venganza, aquella de Nodio Quintero, de los muchachos que un día huyendo de la lluvia se esconden y empiezan a besarse y luego, etcétera. Sí, les hablé de eso, ¿no? Fue en esta clase. Sí, les leí ese cuento. ¡Yuhu! Bueno, ese autor, Sí, sí. años más tarde, ok, ese mismo autor, años más tarde, volvió a escribir ese cuento, o mejor dicho, lo resumió, digamos, si es que eso es posible. Y creo que le cabría la palabra resumir. Pero entonces terminó omitiendo ciertas partes que, según su juicio, eran omitibles, ¿no? Omisibles. Oye, omisibles tendría que ser, no omitibles. Es la primera vez que yo oigo esta palabra. Hubo unas cositas, unos detallitos que omitió la segunda vez. Y hubo otros detalles que incluso puede ser que hasta los haya resaltado de alguna sutil manera. Esto significa algo, esto significa que cada vez que una persona cuenta una misma historia, la cuenta diferente. Entonces, con ese hecho, considerando ese hecho, ¿qué fue lo que pasó verdaderamente? ¿Y cómo puedo yo juzgar si eso pasó o no pasó de verdad? Si yo no estaba ahí y el que estaba me lo está contando dos veces de formas diferentes. Ay, mi madre. Y viene otro que también estuvo y estaba más cerca y también lo cuenta de dos formas diferentes y además las dos veces que lo cuenta, no cuenta lo mismo. Ay, Dios. Profesor, una cosita que me gustaría agregar como ejemplo. Sí, Por ejemplo, la escritora Stephanie Meyer, que es la autora de Crepúsculo, de la saga, sí. ella escribió esa saga, ¿no? Ok. Está el primer libro que se llama Crepúsculo y después de los 4 libros, o sea, de la saga completa, por así decirlo, Sí. sacó otro libro, pero desde el punto de vista del protagonista masculino, del primer libro. O sea, es la misma historia, los mismos acontecimientos, Sí, narrado desde otra perspectiva. O sea, son los mismos hechos, pero tienen su variación. sí, señor. Bueno, eso ubica, suponiendo que todo eso hubiera sucedido en la realidad real, esto no es redundancia, eso se dice así en estudios literarios. Suponiendo que eso hubiera sucedido en la realidad real y tangible, ah, esa es la forma de contarlo. Incluso si ha sucedido en la realidad real, tenemos que considerarlo ficción cuando aparece en una obra literaria. Uno tiene la certeza de que ahí la mayoría de los detallitos son ciertos, ¿no? Claro, uno sabe que existieron personajes históricos, uno sabe que Galileo de verdad existió. Pero ahora tú lees una novela sobre Galileo y bueno, los hechos